Bien. Bueno, ya hemos discutido toda esa parte eh, tecnológica, vamos a decir así, de las herramientas para resolver los problemas de programación lineal. Entonces, bueno, ya por problemas grandes, por así decirlo, no tenemos que preocuparnos, ¿no? De hecho, desde la herramienta de Excel, pues ya teníamos esa ventaja, por así decirlo. Pero bueno, ahora tenemos más opciones. Entonces, bueno, la que sea más cómoda, más favorable, pues es la que a largo plazo se sugiere, ¿no? Se especializa uno en alguna de ellas, de esas herramientas. O en varias, de hecho, porque en cuanto a niveles, por ejemplo, lenguajes de programación, es necesario, ¿no? Ya estando en la práctica, saber varios lenguajes. Pero bueno, vamos a aterrizar nuevamente el estudio al método simplex en forma tabular. Sí, sí, incluso aquí una recapitulación, vamos a decir así, una recapitulación pero conceptual, ¿vale? Porque ya sabemos cómo funciona el método simplex en forma tabular, pero vamos a hablar de los elementos fundamentales, o sea, de todo lo que opera dentro del problema, ¿no? Vamos a considerar que el problema en forma general pues es maximizar z igual a c transpuesta por x, como siempre lo hemos dicho, sujeto a que ax es menor o igual que b, y x es no negativo, ¿no? La restricción de no negatividad. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, bueno, y aquí, antes, ¿no? Consideramos el caso de igualdad. Ajá. El caso de igualdad, ese es el problema en su forma general, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es preparar el simplex, ¿no? O sea, para preparar el simplex, vamos a considerar, ajá, o sea, vamos a considerar precisamente que ya tenemos una base, o sea, que a partir de la forma básica inicial, de la forma general, tenemos una base, o sea, iniciamos con una base cualquiera, y podemos describir cómo va la tabla simplex, ¿no? Entonces, recuerden que es maximizar z, igual a cb transpuesta, ajá, multiplicado por xb, ¿no? Más cn transpuesta multiplicada por xn, donde cb transpuesta multiplicada por xb es precisamente lo que le llamamos el z barra, ¿no? Esta parte de aquí es el z barra. Una parte que de hecho es conocida porque una vez que seleccionamos una base sabemos cuánto valen estas cantidades y bueno, tenemos los coeficientes de costo desde el principio. De hecho, xb, o sea, lo voy a poner aquí nada más como repaso, xb es b barra, donde b barra es b inversa multiplicada por b, ¿no? Bueno, por eso ya lo hemos discutido. Entonces, bueno, lo escribo así para recordarlo y colocarlo de este lado, ¿no? Ya resumido como está. O sea, z es z barra más cn transpuesta por xn. Entonces, sujeto a, en la parte de la restricción tenemos algo parecido, ¿no? Que es xb, o sea, la parte básica, ¿verdad? Más b inversa multiplicada por xn, por n por xn, perdón, que es igual a b barra. Ajá. Y bueno, por supuesto, considerando que tanto xb como xn son cantidades no negativas. Entonces, repito nuevamente, ¿no? Lo que sucede aquí es que ya conocemos una base, o sea, ya conocemos b, calculamos b inversa, tenemos n, entonces aquí tenemos los coeficientes, ¿no? Y listo, ¿no? De hecho, bueno, esto ya lo hemos trabajado, conceptualizado, entonces lo vamos a dejar así escrito. Ustedes recuerden que todo eso viene desde aquí, desde esta construcción. Entonces, bueno, preparamos la tabla simplex, ¿no? Vamos a decirlo así. Preparamos la tabla simplex. O sea, a partir de este sistema, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, para prepararlo, pues simplemente lo que hacemos en la función objetivo,
es pasar todos los términos variables del lado derecho, izquierdo, perdón, todos los términos variables que están del lado derecho los pasamos del lado izquierdo. Entonces sí tendríamos esta parte inicialmente, ¿no? Y xb más b inversa por n por xn igual a b barra, pues es el estado actual de la solución, podemos decirlo así, ¿no? Inicialmente, z barra, esta parte que está aquí, de hecho, se puede escribir del otro lado de la ecuación, ¿no? Inicialmente, pero en lo general así se coloca. Digo, recordando nuevamente, ¿no? Lo que aparece aquí. O sea, aquí, pues tenemos CB transpuesta multiplicada por XB, o sea, todas las componentes, las variables básicas, o sea, las componentes de costo asociadas a las variables básicas, lo pasaríamos del otro lado. Pero se escribe así porque una vez que ya se conoce una base, y de hecho es algo que vamos a comprobar ya, bueno, utilizando las herramientas que acabamos de discutir, ¿no? Que podemos obtener este lado y todo lo que queda de este otro lado, pues son las variables no básicas en la tabla simplex. O sea, de hecho eso es lo que sucede en la tabla simplex, ¿no? Tenemos los coeficientes asociados a las variables no básicas. Los coeficientes de las variables básicas en el primer renglón de la tabla simplex son 0. Bueno, vamos a verlo. Fíjense que preparamos la tabla simplex. O sea, primero hacemos esta escritura en general, entonces, vamos a poner así, entonces. Pues como siempre, ¿no? Como siempre hemos hecho. Pero aquí lo vamos a ver de forma matricial. El primer renglón corresponde, como siempre, al renglón de la Z. ¿Sí? O sea, al renglón objetivo, lo podemos llamar así si quieren. Entonces acá vamos a tener Z, lo podemos poner en forma reducida, o sea, podemos poner aquí Z y aquí XB. O sea, tenemos en el primer renglón, en el primer componente, la Z, y aquí originalmente lo colocábamos acá, ¿no? Originalmente aquí ponemos un 1. A lo que voy es que, recuerden que debajo de la Z solamente hay un 1 en el primer renglón, ¿no? Entonces lo podemos excluir y empezar a escribir aquí las variables, las componentes que tenemos como variables, ¿no? Ya en la forma tradicional, pues entonces eliminamos esa Z de ahí y la colocamos acá arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, voy a colocarlo de esa forma, ¿no? Poniendo el Z de este lado. Y acaban las variables básicas, ¿no? O sea, listamos las variables básicas y las variables no básicas. Ajá. Y por otro lado, la solución. Así es como está representada la estructura de la tabla simplex, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los coeficientes de las variables? Los vamos a tomar desde esta representación, ¿sabe? Los coeficientes de xn, Sn transpuesta, pero de hecho, aquí se me fue esto, es importante. Esa CN es la CN barra, de hecho, ¿no? La CN barra transpuesta. Donde CN barra, lo vamos a poner acá al lado, el CN barra es CN menos CB transpuesta multiplicada por B inversa por N. ¿Vale? O sea, esto es el CN barra. Ajá. Sí que de hecho de ahí es de donde sale el criterio de optimalidad, ¿no? Entonces, bueno, con signo negativo, el CN barra con signo negativo hace que se inviertan estos términos, ¿no? Estos dos. Entonces, los coeficientes de las variables no básicas que van a ir aquí serían precisamente el CB transpuesta multiplicada por B inversa N menos CN transpuesta. O sea, esos serían los coeficientes. Ahorita lo comprobamos, ¿no? Los coeficientes de las variables básicas, como les comentaba, son 0. Y la parte de la solución inicial es 0. O sea, como lo hemos visto desde el inicio, o sea, la parte de la solución es 0. O sea, estamos diciendo que esta parte de aquí vale 0. Ahorita lo vemos en un ejemplo en concreto, ¿no? Y luego, las componentes de las variables básicas generan a la matriz identidad. O sea, así es como se identifican las componentes,
de las variables básicas, los coeficientes tecnológicos de las variables básicas por la matriz de identidad. Y los de las no básicas sería B inversa multiplicada por N. Ajá, y la parte de la solución, pues es B inversa multiplicada por B, ¿sale? Pero, precisamente, cuando ya estamos incluyendo esta parte de aquí, entonces la parte de la solución debe de incluir lo que vale Z barra, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Y ahorita volvemos a discutir esa parte del inicial. Entonces aquí tenemos CB transpuesta multiplicada por B inversa por B. Sí que es el Z barra que les digo, pues es el Z barra de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, donde está esta parte del CN barra lo voy a borrar, pero bueno, aquí está todo, ¿no? Entonces, fíjense que esta parte de aquí, vamos a numerarlas, por ejemplo, esta es el primer renglón es la parte número 1, vamos a decir así, el segundo renglón es la parte número 2 de la tabla simplex. Entonces, la parte número 1, pues representa los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la función objetivo. ¿Sale? O sea, 1 está asociada a la función objetivo. Y la parte 2, a las restricciones. A las restricciones. ¿Cómo va eso? Por ejemplo, voy este, a verlo de la siguiente forma. De hecho, voy a poner aquí un asterisco. Fíjense, para hacer el comentario acá abajo con el asterisco. O sea, si consideramos B, originalmente BXB más NXN, ¿están de acuerdo ustedes que esto es igual con B? O sea, de hecho, esto viene de AX igual con B. Recuerden que A se divide en dos partes, en una matriz, submatriz de la matriz A que corresponde a las columnas básicas y otra submatriz que corresponde a las columnas no básicas. Entonces el vector X se divide también en dos partes, en las componentes de las variables básicas y las componentes de las variables no básicas. Entonces al realizar el producto de A con X se obtiene esto mismo que es igual con B, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si nosotros premultiplicamos por B inversa, se obtiene 2. Entonces, bueno, aquí quizás me faltarían algunos argumentos, ¿no? Lo estoy viendo de esta manera. Implica multiplicando por B inversa que XB más B inversa por NXN es igual a B inversa por B, ¿sale? Pero entonces, si lo vemos a nivel de un sistema de ecuaciones, o sea, tendríamos Bn aumentada a B, ¿no? Entonces aplicamos el procedimiento de Gauss-Jordan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si aplicamos el procedimiento de Gauss-Jordan, precisamente lo que obtenemos es la identidad de un lado, ¿no? O sea, pivoteamos sobre la matriz básica y lo que obtendríamos en las demás matrices, pues es precisamente el B inversa por N y el B inversa por B, ¿vale? Y quizás el argumento no les convenza, pero yo estoy casi seguro de que les va a convencer cuando digamos esto. Recuerdan que para calcular la inversa de una matriz, por ejemplo B, escribimos en un sistema de ecuaciones B y la matriz identidad. Aplicamos el procedimiento de Gauss-Jordan y entonces lo que obtenemos es la inversa y del otro lado, perdón, la identidad y del otro lado la inversa, ¿no? O sea, al aplicar el procedimiento de Gauss-Jordan sobre esta matriz, por bloques, si lo vemos así, el primer bloque es la matriz de la que queremos calcular la inversa y el segundo bloque es la identidad. Al aplicar el procedimiento de Gauss-Jordan o pivotear sobre esta matriz, lo que obtenemos es la inversa del otro lado. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, lo que estaba sucediendo es que estamos premultiplicando por B inversa a todo, ¿no? O sea, como si ya conociéramos B inversa y premultiplicamos cada uno de las matrices, la matriz B y la matriz identidad, y entonces lo que tenemos como resultado es esta parte de aquí. Entonces, precisamente, esa es la razón del por qué aplicamos el procedimiento de Gauss-Jordan o por qué pivoteamos sobre las variables que vamos a decir que son básicas, ¿vale? Ese es el razonamiento algebraico, ¿no? La razón algebraica del procedimiento. Recuerden que esta parte de aquí es para describir el procedimiento de Gauss-Jordan, esa GJ. Y bueno, sobre los coeficientes sucede exactamente lo mismo.
¿sale? Si únicamente nos fijamos precisamente en los coeficientes, estamos diciendo, o sea, si los coeficientes son parte de la misma matriz, estaríamos operando exactamente lo mismo. Pero aquí hay que tomar en cuenta ese detalle de la tabla simplex inicial, que el número 1 no es precisamente lo que estamos representando en ese momento, ¿no? Sino que es que todas las variables pasan del lado izquierdo de la ecuación. Y entonces, de hecho, ustedes estarán de acuerdo que en la tabla simplex inicial asumimos que las variables básicas son las variables de holgura. Entonces, los coeficientes en la ecuación 1, los coeficientes de z en la ecuación 1, son cero todos para las variables de holgura. Y las variables no básicas resultan ser todos los coeficientes originales, por así decirlo, ¿no? Los coeficientes originales, antes de seleccionar la base y todo eso. O sea, esa sería la tabla simplex inicial. Así que esta tabla de aquí es cualquier tabla después de la primera iteración, ¿no? O sea, cualquier tabla después de la primera iteración. Y lo que podemos ver aquí es que a partir de esta tabla precisamente, o sea, nosotros reordenamos los elementos porque seleccionamos cuál es la variable que entra a la base y entonces lo que hacemos es pivotear sobre uno de los elementos de las variables no básicas, pivoteamos y lo que hacemos de hecho es premultiplicar precisamente por la nueva matriz inversa. Ahorita lo vamos a ver, quizás ahorita lo esté diciendo muy al aire, pero es lo que sucede realmente, es lo que está sucediendo. Y ahorita precisamente comentamos esta parte de aquí, ¿no? De la construcción fundamental, lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, bueno, nada más lo vamos a poner como una nota. En la tabla inicial, los coeficientes en 1, para XB son de la matriz, bueno, corresponden, vamos a decir así, corresponden a la matriz identidad, que por lo general esa matriz identidad, repito, ¿no? Se forma cuando agregamos ya sean variables de holgura o artificiales, ¿no? Y los coeficientes, en el mismo estilo en que le estoy diciendo, y para xn, ¿vale? Son las variables originales. Las variables originales. O sea, los coeficientes de costo de las variables originales. Ajá. Para xn, los coeficientes de costo de las variables originales. Y la parte de la solución, así como la solución es cero. Que es cero, voy a ponerle así, que es cero. Así como la solución, que es cero, ¿no? Es decir, quizás para que quede un poquito más claro, es decir que tendríamos el siguiente arreglo inicial, ¿no? Lo que sucede inicialmente en la tabla simplex. Vamos a ponerlo así. Tendríamos aquí los coeficientes de las variables básicas, los de las variables no básicas y la solución. Del lado de la solución hay ceros, de los coeficientes de las básicas también son ceros y de los coeficientes de las no básicas son, de hecho, los coeficientes de costo originales, o sea, sería C, el vector C transpuesta, lo podemos decir así como se transpuesta originalmente, ¿no? O en el paso inicial. Ajá. Pero entonces, después de aplicar el procedimiento, después de seleccionar una base, voy a volver a acercar la pizarra a este nivel. O sea, después de seleccionar una base, después de seleccionar una base, entonces lo que sucede es que se obtiene por medio del simplex reducido la tabla de arriba, ¿no? La tabla de arriba. O sea, después de seleccionar una base se obtiene por medio del simplex reducido. Recuerden cuál es bueno,
Con esto del simplex me refiero al programa lineal en forma reducida. Ajá. El simplex reducido, el programa lineal en forma reducida. Entonces lo que se obtiene es la tabla que está arriba, ¿no? La tabla que les mostré ahí arriba. Ajá. Vamos a verlo, ¿no? Con un ejemplo. O sea, a verificar todo esto que se está indicando aquí, ¿no? Y bueno, los invito a que utilicen alguna de las herramientas que les enseñé para realizar las operaciones o para que sea un poquito más dinámico, ¿no? De igual forma, si después de un rato tienen alguna duda o algo, pues lo replico, ¿no? Lo hago aquí en directo, pues. Bueno, vamos a proponer el siguiente ejemplo. ¿Ya terminando de copiar? ¿Hay alguien que no haya terminado de copiar? Ya casi. Ok. Ya. Mm. Ok, muy bien. Vale, entonces, ejemplo, vamos a poner aquí. Quiero resolver el siguiente problema. Entonces va a ser maximizar. Vamos a colocar menos x1 más x2 más 4x3 sujeto a que x1 más x2 más 2x3 es menor o igual que 9, que x1 más x2 menos x3 es menor o igual que 2, ¿vale? Y que menos x1 más x2 más x3 es menor o igual que 4, ¿vale? x1, x2 y x3 son variables no negativas. Entonces, para preparar el simplex, lo primero que tenemos que hacer pues, es agregar las variables de holgura, agregar las variables de holgura para convertir en igualdad cada una de las restricciones. Pero algo que también es importante para hacer la comprobación, como lo estamos viendo en la parte de arriba de la tabla, de seleccionar los coeficientes de las variables básicas, de costo, los coeficientes de las variables no básicas, debemos de seleccionar la z, o sea, decir que z vale toda la función objetivo y agregar las variables de holgura. Los coeficientes de las variables de holgura iniciales en la función objetivo son 0. O sea que van a haber 3 variables adicionales, ¿no? Vamos a decir x4 para la primera restricción, x5 para la segunda y x6 para la tercera. Entonces el problema se convierte en maximizar z, que es igual a menos x1 más x2 más 4x3 más 0 por x4 más 0x5 y 0x6. Un poquito. 0x6. Sujeto a pues, las mismas restricciones, ¿no? Solamente agregando las variables de holgura. Para la primera x4 es igual a 9. Aquí sería x5 igual a 2. Y en el último paso, con x6 se hace igual a 4. Todas las variables, aquí para no escribir tanto, vamos a decir que todas las x son mayor o igual que 0. Para toda i. Entonces, no está preparado ya para escribirlo en la tabla, ya casi, ¿no? Pero todavía no está completamente preparado. ¿Sí? Lo que hay que hacer, lo único que falta que hay que hacer es pasar todos los términos del lado izquierdo de la ecuación para poder escribir entonces ya la tabla, ¿no? Y algo que debemos
tomar en cuenta aquí, pues es al menos cuál es el vector de costos, o sea, el vector de coeficientes de costo, que serían todos los coeficientes de la función objetivo, que son los que aparecen aquí originalmente, escrita la ecuación de esta forma, o la función objetivo de esta forma. Entonces sería el menos 1, 1, 4, 0, 0 y 0. O sea, esos son los coeficientes de costo. ¿Vale? Y entonces, bueno, ayúdenme ahí a preparar la tabla. Yo ahorita se las muestro en la pantalla para que comprueben que es exactamente lo mismo. Y retomamos el argumento, ¿no? Inicial de cómo se obtiene la tabla. A ver, entonces escriban la primera tabla y hagan la primera iteración. Ahorita les muestro el proceso. Bueno, ahí hágame el favor de cambiar este signo, ¿no? Porque si no, no va a quedar igual. En la función objetivo le puse un más al x2, póngale un menos, ¿vale? Por favor. Pero si no, no va a quedar igual. O sea, nada más hay que cambiar estas dos partes. Le había puesto un signo de más, pero póngale un signo de menos, ¿no? Aquí. Y acá abajo también ya lo corregí, por favor. Ok. Bueno, entonces ya una vez realizado ese proceso, les muestro lo que van a obtener es lo siguiente, ¿no? ¿Vale? En dos iteraciones se obtiene de la tabla óptima y el valor óptimo, ajá, la solución. Pero entonces vamos a discutir qué es lo que está sucediendo en una primera instancia, ¿no? De hecho, de una vez podemos comentar que el simplex inicial tiene la siguiente estructura. Voy a colocarlo así. Más o menos siguiendo el patrón. No en orden, ajá, pero, pero sí equivalente, ¿no? Así, aquí tenemos XB, XB, XN. No lo pongo en orden solo por seguir, por así decir, el patrón del enunciado en general, ¿no? Entonces aquí variables básicas, variables no básicas y la parte de la solución. Entonces en el inicial, las variables, los coeficientes de las variables no básicas son 0 y las coeficientes de las variables no básicas son C transpuesta. Y la parte de la solución pues es 0. Pero aquí, ojo, o sea, serían los CN, ¿no? De las no básicas. Ya seleccionado así desde el CN original. Pero lo voy a dejar de todas formas así, porque nos referimos con este C al original, sin variables de holgura. Ajá, es lo que quiere decirles ahí. Acá aparece la matriz identidad, y de este otro lado aparece B inversa multiplicada por N, y del lado derecho aparece B inversa multiplicada por B. ¿Sale? Pero recuerden que la base inicial en la tabla simplex inicial, o sea, valga la redundancia, es la identidad, ¿no? Entonces, la inversa de la identidad es la misma identidad. Por lo tanto, aquí vemos la matriz N y en la parte de la solución vemos el vector B. ¿Sale? Entonces, vemos el vector B.
Entonces, bueno, a ver, les doy un rato para que chequen esta parte de aquí. Este es el equivalente inicial y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en esta primera iteración. ¿Vale? En la primera iteración. Cuando llegue la primera iteración, me avisan. La diferencia es que tenemos como que invertidos el orden, ¿no? De las básicas y las no básicas. Sí, nada más invertido, pero o sea, aquí está, ¿no? O sea, por ejemplo, estas serían las no básicas. Estos serían los coeficientes de las no básicas. Sí. Aquí está la N, ¿no? Y la B, que es la B inicial. Ujú. ¿Qué es la diferencia? Que está al revés, ¿no? Entonces el chiste de haber agregado las variables de holgura era pues para obtener una base fácil, una base sencilla de manejar. Exacto, sí, 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 lo más simple. Y de hecho, otra de las razones es empezar en el origen, ¿no? Que nuestra solución inicial es el origen.
¿No han llegado a la primera iteración, a la iteración número 1? Ya, profe. Ya, profesor. Sí, sí. Que verificamos entonces bien. Lo que pasa es que aquí lo vemos directamente, ¿no? Ustedes lo acaban de corroborar. Entra X3 a la base y sale X6, ¿no? Entonces hacemos pivoteo sobre esta columna. Y como les decía hace rato, o sea, lo que estamos haciendo, de hecho, a partir de la base inicial, o a partir de la tabla simplex inicial, que de todas formas representa una base inicial, pues es premultiplicar, o sea, para pasar a la siguiente tabla,
ya una vez que seleccionamos la nueva base, o sea, ¿cuál sería la nueva base? O sea, el vector B base contendría a las columnas asociadas X4, X5 y X3, que es la nueva base, y en ese orden precisamente, ¿no? Entonces esas las vemos pues, directamente desde aquí, ¿no? O sea, X4 y X5 son estas dos columnas, la 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Eso, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pero la tercera columna ya no es X6 porque este salió de la base. Y entra X3 cuya columna es 2 menos 1, 1. O sea, fue la columna que se intercambió. 2 menos 1, 1. ¿Quién es B inversa? Bueno, fíjense que, a ver, calculen B inversa a partir de B y me dicen cuánto vale, por favor. No, a lo mejor la copié mal, pero me sale que es 1, 0, menos 2 en el primer renglón. Ajá. 0, 1, 1, 0, 0, 1. En el segundo renglón es 0, 1, 1. Ajá. Y en el último es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ok. ¿Lo pueden verificar los demás? Bueno, y aquí, ¿cómo lo Sí, hizo? ¿Sí? ¿Sí está bien? Muy bien. ¿Cómo lo hizo Vladimir? Con la ¿Con, cálculo. con la calco? Ok, muy bien. Ajá. Este, pero ya, por ahí ya nos dijo su compañero que ya lo compró. Entonces, bien. Ahí está los elementos. Está bien, la matriz inversa. Fíjense, les había dicho hace rato que cuando hacemos pivoteo, pues estamos premultiplicando por B inversa, ¿no? ¿Qué querría decir eso? O sea, si premultiplicamos por B inversa el estado actual del sistema, por así decirlo, estarían de acuerdo que aquí se va a observar B inversa, ¿no? B inversa multiplicada por la identidad. Fíjense, vamos a ponerlo de este lado. O sea, la nueva tabla, que tiene la misma estructura, ¿no? Aquí nada más cambia un poquito. Para decir Z y acá XB. Ajá. XB, XN y la parte de la solución. Entonces, como les decía hace rato, al premultiplicar por B inversa, se obtiene B inversa dentro de la misma matriz porque estamos premultiplicando por la matriz identidad. Y también se observa B inversa multiplicada por N, B inversa multiplicada por B. Al menos la parte de B inversa la podemos verificar. Se encuentra, fíjense, ¿quiénes son las variables básicas en el estado actual en la iteración número 1? O sea, ahora las variables básicas, vamos a poner así a nivel transpuesto, son X4, X5 y X3. Ajá. Pero, o sea, al mantener la posición de esta manera, sin que se mantenga este mismo orden, aquí incluso lo voy a borrar para evitar confusión. O sea, sin mantener ese mismo orden, en el orden original donde se encontraron las variables básicas, o sea, las variables básicas originales, lo voy a poner aquí, las variables básicas originales están de este lado, ¿no? Ahí están las variables básicas originales. Entonces, bajo esa posición, supuestamente bajo esa posición vamos a encontrar a la matriz inversa, y sí es cierto, ¿no? Aquí está. Bueno, quizás ahí lo alargué mucho. Está, de hecho, aquí. ¿Ya vieron?
Aquí se muestra la B inversa de la nueva base. O sea, a partir de la siguiente tabla simplex podemos encontrar la nueva base. ¿Sale? Pero, o sea, más allá de todo eso, también aquí, entonces, eso significaría que esta matriz de acá es B inversa por N. ¿Sí? O sea, fíjense, vamos a enfatizar esta parte de aquí, ¿no? De este lado, esto que estoy enfatizando ahorita es B inversa por N. ¿Lo pueden comprobar ustedes, por favor? O sea, calculen aparte B inversa por N, ¿no? De la iteración número 1 aquí. N, pues sería de la matriz original que está aquí, sería 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 y 2 menos 1, 1. Este, la n original, pero como la variable x3 entra a la base, entonces intercambiamos esta columna por la de x6 que salió de la base, entonces ahora n, pues en la tercera columna tendría los coeficientes 0, 0 y 1. Entonces, supuestamente, por lo que estamos diciendo aquí, b inversa por n va a ser la matriz 3, 0, menos 1, menos 1, 2, 1 y 0, 0, 1. Pero me gustaría que lo comprueben ustedes, ¿no? O sea, ahorita que sí, cualquiera de los programas lo comprueben. Ajá, y aquí está la matriz N. ¿Se me van siguiendo el argumento? O sea, esta es la nueva base, esta es la nueva matriz N, y al multiplicar la inversa de la nueva base por N, lo que obtenemos se observa directamente aquí, o se tiene que observar directamente aquí. Y la nueva Sí, N se... pero con la anterior N. Ajá, a eso es a lo que iba, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta cuál es la N que se está tomando en cuenta, ¿no? Precisamente. Entonces ahí va, fíjense. O sea, lo estamos viendo entre las matrices, ¿no? Perdón, entre las tablas. O sea, la tabla actual a partir de la N nueva, ¿no? O sea, sí, de inversa por N. ¿Verdad? Entonces es la N, la anterior, la que debemos de premultiplicar. Como lo había, de hecho, ya lo había escrito así, pero o sea, lo que lleva la iteración 1 es en el entendido de que la nueva n, que es la que estoy colocando aquí, es otra, y el b inversa por n es otro resultado, pero calcúlenlo, por favor, o sea, de todas formas vamos a poner aquí qué es lo que resulta, ¿no? Pero ya quedó aquí que al multiplicar, premultiplicar, pues obtenemos directamente ese resultado. Y no debería de haber duda en que este de aquí es b inversa multiplicada por b, porque precisamente es lo que sucede al seleccionar la nueva base. De todas formas, cuando ustedes lo realicen, se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, para obtener esta nueva es utilizando las Ns anteriores y el B anterior Sí, sí, y sí, nada sí, o más sea, cambiando la B. ajá, ¿qué es lo que les decía hace rato? Cambiamos la estructura, cambiamos la base, ahí está la nueva base, diciendo cuáles son las nuevas variables básicas. Entonces, de la tabla original, que es de hecho el sistema original, por así decirlo, el sistema de ecuaciones original, tomamos la nueva base, calculamos su inversa y premultiplicamos por la inversa todos los elementos que están en la tabla original, que es precisamente el método de Gauss-Jordan, ¿no? Como les decía hace rato. Entonces, aquí, pues premultiplicamos por B inversa por identidad se obtiene B inversa. B inversa por N, pues lo que estoy señalando aquí, B inversa por N, y B inversa por B, que es lo último de acá. ¿Sale? Pero esa es una parte. Lo más relevante que se está apuntando en esta nueva tabla es que en cualquier momento, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero en cualquier momento, en cualquier tabla, de hecho, a la que lleguemos, podemos observar la matriz inversa de la base actual, ¿sí? O sea, podemos ver la inversa de la base actual directamente, ¿sale? Pero necesitamos saber, o sea, precisamente cuáles fueron las variables básicas originales, ¿no? Para poder conocer la nueva base, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las variables básicas originales, las iniciales eran estas de aquí, y bajo esa misma posición observamos la base inversa, ¿sí? En la nueva tabla, ¿sale? Pero ahora vamos a dejar eso un poquitín de lado. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la nueva base. Ahora vamos a construir la tabla simplex como lo postulamos al principio.
Entonces, ahora sí, ya cambiamos el estado de la tabla. Va a tener nuevas componentes básicas y nuevas componentes no básicas. Los coeficientes de las componentes básicas van a ser cero, los coeficientes de las no básicas van a ser CB, transpuesta por B inversa N, menos CN transpuesta. Y la parte de la solución, ahí me faltó un poquito de tabla, ahorita la extiendo. La parte de la solución sería Z barra, Z barra, que es CB transpuesta, ¿no? CB transpuesta por B inversa B, por B inversa B. Y abajo, aquí, debajo de las componentes básicas, de las actuales básicas, aparece la matriz de identidad, ¿sí? Y aparece B inversa por N de la base actual, ajá, y en la parte de la solución, la B inversa B de la base actual. Esto ya lo teníamos, esto sí es cierto, pero esta parte de aquí también se observa. ¿Dónde está la matriz de identidad? Debajo de las componentes básicas actuales. Las componentes básicas actuales en la iteración 1 son x4, x5 y x3. Y es claro, ¿no? O sea, se observa en la tabla. Está x4, x5 y x3 en ese orden, ¿no? O sea, primero va x4, después va x5 y después va x3. Entonces aquí tenemos las primeras dos columnas de la matriz de identidad y acá tenemos la tercera columna. Entonces, supuestamente, ¿no? B inversa por n de la base, ahora sí, la base actual, o sea, la n actual, B inversa por n nos va a dar precisamente, si se dan cuenta, aquí ya lo estoy casi colocando, la 3, 0, menos 1, menos 1, 2, 1, y la columna restante que es menos 2, 1, 1. ¿Lo pueden comprobar? Aquí aparecería menos 2, 1, 1. Da esa, ¿no? O sea, sí, ya queda exactamente. O sea, a partir, o sea, y lo mismo, ¿no? A partir de la base de la tabla anterior, llegamos a este nuevo estado, ¿no? Por así decir, a esta nueva tabla simplex. Y los coeficientes, ahora hay que verificar los coeficientes. Los de las variables básicas son cero, aquí están, de hecho ahí están, ¿no? Ya se ven reflejados. Pero los coeficientes de las no básicas se tienen que obtener a partir de esta operación, ¿sí? Y la solución, pues lo mismo, ¿no? A partir de esta operación, CB transpuesta por B inversa B. También eso, bueno, los invito a que lo comprueben. ¿Sale? Entonces nada más faltan comprobar los coeficientes y la parte de la solución actual.
¿Ya quedó? ¿Ya lo comprobaron? Todavía no, me hice pelotas con mi calculadora. Creo que mejor lo voy a hacer en R. No, 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 no hay problema. Sí, y otra cosa, o sea, sí, si se dan cuenta aquí en CB y CN, pues tienen que seleccionar los coeficientes de costo, pero a partir de los originales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los coeficientes de las básicas actuales? Pero, o sea, los coeficientes se obtienen de los originales, ¿no? O sea, del sistema original. Que no lo comenté, pues bueno, nada más para verificarlo. O sea, de aquí, ¿quién serían entonces los coeficientes de costo de las variables x4 y x5? Los originales son 0 y 0, ¿no? Entonces tenemos 0 y 0. Y el coeficiente de x3 es 4. Y entonces, ahora, sabiendo que n, bueno, xn, vamos a ponerlo aquí abajo, lo pone xn, pues son las componentes x1, x2 y x6, pues entonces los coeficientes de xn, los coeficientes de costo de xn son los coeficientes de x1 y x2 originales, sí que son 1 y 1, o -1 y -1, ¿verdad? Sí, -1 y 0. Esos serían los originales, y esos son los que hay que utilizar para esta parte de aquí, precisamente para comprobar esta parte de aquí. Bueno, alejé un poquito la tabla nada más para ver esa parte, pero bueno, ahí está. No lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. No sé qué noté mal que me dio -3, 3, 4. Sí, sí. ¿Perdón? Que no sé qué noté mal que me da -3, 3, 4. -3, 3 y 4. Ajá. ¿Alguien más lo tiene? 5 3 4 al revés. Ajá. Ahora, A el mí sí orden me de las dio variables, lo que aparece en la tabla. -3, 5, 4. a usted le A da mí lo que también aparece sí me dan los que aparecen en la Ajá. tabla. también. Ok. Entonces, miren, sí, o sea, sí hay que checarlo, ¿no? Bien, bien. Que el orden, por ejemplo, los coeficientes, establecido de esta forma, ¿no? O sea, que sea precisamente el que se muestra aquí. ¿Vale? Para que lo verifiquen ahí, compañeros. Entonces, bueno, queda, ¿no? O sea, sí queda ya, al menos dos ya me confirmaron, ¿no? Queda también la parte de la solución, -3 5 y 4 supongo, ¿no? Porque ya a partir de ahí, bueno, tiene que salir. Entonces, bueno, la tabla simplex,
la podemos obtener a partir del problema original o de hecho a partir de cualquier iteración, que es a lo que voy. La nueva tabla simplex la podemos traducir, por así decir, a un nuevo problema. Aquí voy a... Ajá, dígame. Que sí, serio, ya vi. Que había puesto un coeficiente mal. Ah, ok, Sale eso. por ahí lo de los coeficientes era, ¿no? Entonces, bueno, en la nueva iteración, recorrí un poquito la pizarra para acá para hablar de esto, ¿no? En la nueva iteración, realmente lo que tenemos es un nuevo problema. De hecho, es el simplex reducido. Y recuerden que el simplex reducido se traduce a un nuevo problema, por así decir. Pero ese nuevo problema lo podemos representar a nivel de la tabla simplex, o sea, tal cual como está escrito aquí en la tabla simplex, ¿no? Entonces, así como está escrito, lo que tendríamos es z menos 3 por x1 más 5x2 más 4x6 igual a 16. Ajá. Sujeto a, bueno, o sea, el objetivo, como siempre, es maximizar esto, ¿no? Maximizar el valor de z considerando todo esto. Sujeto a, en el sistema, pues aparecería 3x1 menos x2 más x4 menos 2x6 igual a 1, ¿no? 2x2 más x5 más x6 igual a 6 y menos x1 más x2 más x3 más x6. Aquí me faltó algo. Igual a 4. Acá arriba x5. No, sí está bien, perdón. Entonces menos x1 más x2, x3 y x6. Ok, así queda. Si están de acuerdo, lo podríamos ver como un nuevo problema de maximización. O sea, aquí podríamos decir sujeto a, y acá arriba maximizar z igual a 3x1, o sea, pasando todo el otro lado, menos 5x2, menos 4x6. Pero debemos de considerar que aparece este término constante, y esa es la diferencia fundamental que estaríamos considerando de este lado, ¿no? O sea, lo podemos considerar como un nuevo problema y hagan de cuenta que nos olvidamos de la tabla simplex inicial. Y ahora, en lugar de hablar de iteración 1, decimos que esta sería nuestra tabla inicial, nuestro problema inicial. Pero, tomando en cuenta que la parte de la solución, en lugar de ser 16, o sea, la vamos a despreciar por un momento, por así decir, pero hay que tomar en cuenta eso, que la despreciamos. ¿Vale? Repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer, o sea, repetirlo. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Pues una base inicial. Por ejemplo, aquí en la tabla inicial estaríamos viendo la base inicial, que es la matriz identidad, esta de aquí. O sea, estas tres columnas forman a la matriz identidad, claro, en desorden, pero se observa la matriz identidad. Ajá. Que sería, por así decirlo, la base inicial o la nueva base, ¿no? Por así decirlo, del nuevo problema. Pero a partir de ahí seleccionamos una nueva base, que es lo que vemos ya en la siguiente tabla. Ajá. Pero lo que le estoy diciendo es que la siguiente tabla la podemos obtener a partir de la tabla actual. Y nuevamente, o sea, la idea es que en esta tabla actual, donde vemos la matriz identidad, vamos a pensarlo así, o sea, vemos la identidad, aquí está, la matriz identidad. Y en las columnas restantes observamos la nueva n. Ajá. Pero ya, o sea, la nueva n pensando en esto como tal cual la tabla simplex inicial, lo que había escrito originalmente acá. ¿Vale? O sea, la nueva base es la identidad y las columnas no básicas corresponden a esta n. ¿Sí me siguen la idea? O sea, como que reformulamos el problema y obtenemos otra vez la misma estructura que observábamos acá arriba. Y a partir entonces de esta nueva estructura podemos obtener la siguiente tabla. O sea, seleccionamos la nueva base y a partir de esa base pasamos a esta parte de aquí. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la base actual? La base actual contiene x4, x5 y x3. Y la siguiente base, bueno, ya sabemos que va a entrar x1 reemplazando a x4. Entonces entra x1 y repetimos. O sea, lo que quiero decir es que hay que repetir el mismo proceso. Y aquí, en esta tabla, obtendríamos la inversa de la nueva base. Con base en lo que, o sea, tomando en cuenta lo que acabamos de hacer, ¿cuál sería la inversa? ¿Quién me dice? O sea,
En la iteración 2, o sea, vamos a decirlo aquí en esta parte, así voy a ponerlo de este lado. En la iteración 2 tenemos una base, no vamos a escribir quién es, pero lo que quisiera que me dijeran a partir de aquí es, lo que sí podemos decir es quién es la base inversa a partir de esta tabla de aquí. ¿Quién sería la base inversa? No sería el un tercio, será un tercio. Ajá, exacto, eso. Es el un tercio, cero un tercio. ¿Qué más, Vladimir? Pero otra no lo cambiamos, así que 0, 1, 0. Ujú. 0, 1, 0 y ¿qué más? Y lo último, menos 2 tercios. No, Mm. no, ahí ya no ¿Qué se queda. cambió ese? Sí, a ver, aquí, o sea, aquí para ver la matriz de identidad tendríamos que trasladar esta columna hasta el final, ¿no? Por así decirlo, pero dentro de la misma estructura, para ver tal cual la matriz de identidad. Entonces, no, por así decir, no sabemos cuál es la base, que sí podemos decir cuál es, pero al multiplicar por la inversa queda en la posición de donde se encontraba la matriz identidad. Entonces, la columna que corresponde a X3 sería la tercera columna de la base inversa. O sea, lo que estamos diciendo es que esta sería la base inversa, ¿vale? De la nueva base, ¿sí? ¿Y cuál es la nueva base? O sea, ahora ya podemos decir cuál es la nueva base, ¿no? O sea, primero que nada, aquí observamos la inversa, que está en la misma posición, o sea, de donde se encontraba la matriz de identidad en la tabla inicial, por así decir. O sea, que recuerden que no es la tabla inicial formalmente, pero como que nos olvidamos del problema original, replanteamos el problema en una nueva tabla, tomando en cuenta estas consideraciones, que eliminamos el 16, que no es cero, o sea, la parte constante que debemos de considerar. Observamos la identidad, que sería la base inicial, por así decir, las matrices no, los componentes de la matriz no básica, y aplicamos Gauss-Jordan al momento de decidir que va a entrar X1. O sea, estamos premultiplicando por la inversa de la base. Y observamos la inversa de la base donde se encontraba la identidad. ¿Sale? Y entonces ahora sí, de esa manera podemos describir a la B. ¿Quién sería B? Pues las columnas este arreglo, las columnas de este arreglo, asociadas a la nueva base, que la nueva base está formada por X4, X5, perdón, X1, X5 y X3, ¿estamos de acuerdo? O sea, la nueva base aquí, la nueva base estaría formada por X1, X5 y X3. Y eso lo podemos ver a partir de los coeficientes, o sea, no hay que ver la tabla siguiente, sino a partir de los coeficientes podemos ver eso. Como este es el más negativo, esa es la variable que va a entrar. Entonces, la nueva base, pues nada más hay que decidir quién sale, pero a partir de la nueva base lo podemos ver, ¿no? Y entonces ahí está, o sea, tenemos el 3, 0, menos 1, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Sale? Entonces, ya sea que tomen esto, la inversa, o que tomen esto aparte de aquí, la inversa es una de la otra. ¿Estamos? Pero bueno, ya eso se los dejo a ustedes que lo comprueben. Y ahora, último comentario, ya para terminar la clase. A partir de la tabla inicial, ahora sí, de la tabla inicial original, por así decirlo, a partir de la tabla inicial original, también podemos pasar directamente a la iteración 2. ¿Cómo pasar? O sea, olvidándonos de la iteración, ¿cómo pasaríamos de la tabla inicial a la iteración número 2? Pues nada más fijando en cuáles son las nuevas, la nueva base, ¿no? En este caso, ¿cuál es la nueva base? Ujú.
Y para verlo en el orden que está establecido aquí, o sea, es X1, X5 y X3 la nueva base. Entonces, de aquí tenemos que seleccionar la nueva base que estaría formada por X1, X5 y X3. Y a partir de esa base, utilizando toda la información que está en la tabla simplex inicial, podemos llegar a esta otra directamente, de manera directa. Ajá. Pero, o sea, lo primero que hay que hacer es lo que les decía, o sea, realizar el procedimiento en la iteración 1 como si fuera el inicial para pasar a la iteración 2 y después ver que desde la simplex inicial, la original, podemos pasar también a la iteración 2, ¿no? O sea, todo está correlacionado, por así decirlo, pero en cualquier momento de las tablas podemos obtener toda la información que necesitamos para la nueva tabla, nada más necesitamos conocer ciertos datos, ¿no? O sea, en qué posición las nuevas básicas, por ejemplo, para que se vea en el mismo orden, ¿no? Pero bueno, ahí los invito a que para realizar esas operaciones o para verificar todo esto, pues lo hagan paso por paso, ¿no? Utilizando también lo que ya vimos, ¿no? O sea, las herramientas computacionales que estuvimos discutiendo esta semana para que puedan hacer los cálculos rápido y todo y lo verifiquen, ¿no? O sea, ahí armar algo de estrés, ¿vale? ¿Qué faltaría agregar al paso entre iteración 1 e iteración 2? Faltaría agregar el 16, porque cuando ustedes hagan las operaciones, aquí, en lugar de un 17, se darían cuenta que lo que van a obtener es un 1. Ajá, entonces, ¿por qué se obtiene un 1? Porque no tomamos en cuenta el 16. Entonces, para que se salga el resultado, debemos de agregar ese 16, ¿no? Que es una parte constante, externa, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí con eso concluimos. Para la siguiente sesión voy a proponerles unos ejercicios para seguir fortaleciendo esta parte de aquí, los discutimos, o los más que podamos discutir, y luego ya podemos avanzar a la parte, ¿no? Por ejemplo, resolver uno por el método simplex revisado, pero utilizando la computadora. Después vamos a plantear ya los problemas de dualidad y los algoritmos alternativos para resolver el simplex, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles, ¿no? De verdad, el puente. Pues, que tengan excelente fin de semana, disfruten el puente. Bueno, pues no es cierto, el miércoles es examen, les estoy diciendo que vamos a ver otro. El miércoles tenemos examen, pero de hoy en 8 ya practicamos nuevamente con más ejercicios de esta parte, ¿vale? Sí. Pues, Oye, bueno. tengo una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, si fueran más, el número de iteraciones fuera mayor, podríamos llegar por ejemplo, desde la simplex original, la tabla simplex original, Sí. a la última sin pasar por las iteraciones intermedias. Exactamente, sí, exactamente. Eso o sea, eso lo pueden ver también desde aquí. Como les decía, si pasamos directamente desde desde la tabla original a la iteración 2, a la última, que es la óptima. Entonces, sí, en ese caso, si hay más iteraciones, por así decir, en 5 iteraciones se obtiene la óptima, desde la inicial se puede llegar a la quinta directamente. Eso es algo que bueno, les dejo como ejercicio, pero de todas formas lo verificamos para el próximo viernes, ¿no? Y todo lo que se tendría que saber es quién es la base en la quinta iteración o sexta iteración. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, sabemos que en la última iteración la base es X1, X5 y X3. Es lo único que necesitamos saber para poder llegar directamente. Eso sí es necesario saberlo. Eso sí. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces eso sería todo y nos vemos el miércoles, ¿vale? Hasta luego. Hasta el miércoles, maestro. Sí. ¿Perdón? Sí, sí, el mismo procedimiento. ¿Vale? Bueno, Sí. ok, nos Gracias, vemos. hasta luego. Vale, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego.